nos hace una consulta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La lectura bíblica se encuentra en Romanos 11. Del 1 al 4 le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya lo han encontrado, mis hermanos y hermanas, Romanos 11, del 1 al 4. Amén. Dice entonces así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 11, del 1 al 4. Digo pues, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo he quedado yo, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Hasta ahí la lectura bíblica, mis hermanos, en esta tarde. El texto se encuentra en Romanos 11:31. Los himnos, ya cantamos el primer himno, el 223, y después el 206. Y hay una introducción en la cual inmediatamente yo voy a dejar a nuestro hermano Luis Alberto para que él continúe con el desarrollo de esta escuela dominical. Le corresponde la introducción, el subtítulo 1, 2 y 3, y mi hermano Eduardo el 4, el 5 y el 6. Como nuestra hermana Noemí avisó que ella no puede estar, ese es el motivo que nuevamente otra vez reprogramamos los subtítulos. Y de mi parte haré el texto y el cierre de la escuela dominical. Que el Señor le bendiga entonces a cada uno de mis hermanos. La conclusión igual, mi hermano Eduardo, por favor. Señor les bendiga, para nuestro Dios sea toda la honra y la gloria, lo que se ha de hacer. Señor le bendiga, hermano Luis Alberto. Amén. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Hasta el momento nuestra hermana Isabel mencionó de que ella no está disponible para la lectura de referencias. ¿Hay alguien más que tenga la dificultad en la lectura de referencias? Ya. Dice que el silencio otorga, así que significa que todo el resto está disponible para la lectura de las referencias. Excelente. Bien, mis hermanos, cambiamos ahora la temática ya de la enseñanza de la escuela dominical. Hemos visto prácticamente que por 3-4 lecciones anteriores, ¿cierto? Pablo nos enseña la obligación, ojo, la obligación que tenemos todos, ¿ya? Todos, sin excepción ninguna, de predicar el Evangelio. No tan solamente a quienes nos rodean, sino por todas las naciones, a toda criatura. ¿Cierto? No es un favor que Jesús nos esté pidiendo. No es que Jesús le haya dicho, mira, si tú tienes las condiciones, entonces ve y predica. Si tú tienes los recursos económicos, ve y anda. Si es que te mandan, hazlo. No, yo te mando. Yo te mando. Yo te instruyo, yo te guío, yo te daré palabras. ¿Se da cuenta? Así que obviamente ese tema ya nos ha quedado absolutamente claro, y si no ha sido así, ¿cierto? De esperar de que con este pequeño resumen de 3 clases haya quedado más o menos, ¿cierto? Claro de cuál es nuestra primera misión después que Dios, ¿cierto?, nos llama a sus caminos. Ahora, hay una pregunta que dice aquí, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué viene esa pregunta, mis hermanos? Porque nosotros sabemos a través de la Escritura, ¿cierto?, que
Pablo, no tan solamente en la labor ministerial como evangelista que desarrolló a través de sus años, ¿cierto? Llevando el evangelio a los gentiles, predicando el evangelio a los gentiles, él llevaba la carga, obviamente, por el hecho de ser conocido como israelita también, un hombre, ¿cierto?, que no tan solamente tenía el conocimiento de la ley mesiánica, o sea, no tan solamente se sabía el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número y el libro de Levíticos, sino de que él también muchas veces lo expresa: mira, yo en cuanto a la ley era fariseo, y en cuanto al celo de los fariseos, ¿cierto?, yo llegué a ser perseguidor de la iglesia, criado y educado, ¿cierto?, a los pies de Gamaliel. O sea, tenía un muy buen profesor, ¿cierto?, aprendió del mejor, y en ese concepto de la ley en cuanto al celo en su adoración a Dios, se transformó en el perseguidor de la iglesia, al punto de que él mismo llega y dice, ¿cierto?, mira, yo consentí, ¿cierto?, el apedreamiento a Esteban, primer mártir de la iglesia, un hombre que, entre comillas, ¿cierto?, fue elegido no para predicar el evangelio. Esteban fue elegido para ministrar la atención del servicio, producto de la congregación que estaba creciendo. La iglesia cristiana primitiva naciendo, ¿cierto?, tenía las obligaciones y obviamente también tenía, ¿cierto?, las necesidades propias que implica una congregación. ¿Cuáles son esas necesidades? Atender a la congregación. O sea, no tan solamente la responsabilidad del evangelio no está limitada tan solamente a predicar el evangelio, sino que va más allá. Se trata de una responsabilidad social, muchas veces lo he dicho. O sea, no sirve de nada con el conocimiento del evangelio encerrarnos en los templos, sino que va más allá. Atender, preocuparnos de lo que sucede con las viudas, con los huérfanos, ¿cierto?, con las hermanas que no tienen trabajo, con los padres desamparados, va más allá, y dentro de ellos, ¿cierto?, se escogió, ojo, no cualquier hombre tampoco, no, sino que dentro de los requisitos estaban que tenían que ser llenos del Espíritu Santo para que atiendan las mesas, para que se preocupen de este servicio. Pues bien, este era Pablo, consentió en la muerte, ¿cierto?, de este hombre Esteban, producto del celo que él sentía, ¿cierto?, producto del conocimiento de la ley, malamente comprendida todavía por el apóstol Pablo. Ahora él lo expresa de esta manera: Israel ha rechazado a Dios y su evangelio. Eso es verdad. Pero es verdad bajo el nuevo concepto de la gracia, bajo el concepto de que Dios es quien entrega la salvación al hombre como un regalo inmerecido por parte del hombre. Nosotros no merecemos, ¿cierto?, la gloria de Dios, puesto que nacemos en pecado. Esa parte de la lección ya la tenemos clara. Israel rechazó entonces este nuevo concepto de salvación otorgado por Dios. Por lo tanto, al rechazar al evangelio, al rechazar el mensaje de Jesucristo, rechaza a Jesucristo, y quien rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios mismo. ¿Se entiende? Es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo. De modo que la pregunta lógica es esta: ¿los ha rechazado Dios a ellos? Lo que nosotros vemos es que el pueblo de Israel rechazó el evangelio, rechazó a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, por ende rechaza a Dios, pero no significa que Dios haya rechazado al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Porque Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel y verdadero. Y Dios prometió, ¿cierto?, de que Él iba a tomar a Israel como un pueblo para sí, para Él. Y en esa promesa se transforma, ¿cierto?, como una herencia eterna, perpetua, entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es categórica, firme, irrevocable, y no deja ningún espacio a la duda. Es un no rotundo. En ninguna manera, como dice el apóstol Pablo en un término muy propio de él, lo que para nosotros se podría traducir no, nunca, jamás, ¿cierto? Imposible. Vamos a dejar claro primero el concepto de desechar. Desechar significa literalmente apartar, rechazar. Le voy a pedir a mi hermana María Wiederholt, por favor, que pudiese buscar en el libro de Hechos 7, versículo 27. También significa expulsar, repudiar.
Busqué en el diccionario también otros sinónimos de la palabra desechar y nos dice apartar. De sí, apartar una persona de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. ¿Ya? También tenemos el sinónimo, ¿cierto?, de apartar, alejar, desviar, quitar, separar, descartar, ¿cierto? Y como sinónimo de abandonar, ojo lo que dice el sinónimo de abandonar, dejar, desamparar, escuchen esa palabra, desamparar, desasistir, desatender, desentenderse, descuidar, renunciar, desechar, ¿cierto? Separarse. ¿Por qué les hago estas aclaraciones, mis hermanos? Porque hay una exclamación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y desamparado significa quitar la protección. Quitar la protección de una persona o a una persona significa desentenderse de esa persona. Y desentenderse de una persona significa abandonar a una persona. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, dicho esto, mis hermanos, la expresión de Jesucristo en la cruz del Calvario denota por parte de su Padre un rechazo hacia Él. Y ese rechazo por parte de Dios a su propio Hijo es la explicación única y soberana de que nuestro Dios es santo y donde Él habita no hay pecado. ¿Ya? No es que Dios se haya desentendido de su Hijo a propósito que los romanos, ¿cierto?, lo tenían todo lleno de sangre y Él sintió vergüenza poco menos de su Hijo. No. Dios desamparó a su Hijo porque su Hijo era pecado. ¿Se da cuenta? Cambia entonces ahí un poquito el concepto acerca de esa situación en el Calvario. Hermana María, ¿qué dice la referencia del libro de Hechos 7:27, por favor? No, no se escucha. A ver. Ahí sí. ¿Sí? Ahí En sí. el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, te ha puesto gobernante y juez sobre nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María. Allí tenemos un ejemplo de esta palabra desechar, y esto se refiere obviamente a la situación que vivió, ¿cierto?, Moisés en el pueblo de Egipto, ¿ya? Donde obviamente allí Moisés se ve expuesto en una situación muy compleja, ¿cierto? Donde a propósito queda en evidencia, ¿cierto?, un poquito el cariño, el amor que sentía Moisés por su cosanguíneo. Moisés se acababa de enterar, ¿cierto?, de que era hebreo, de que era israelita. Y él presenció con sus ojos cómo uno de sus hermanos estaba siendo golpeado. Y él lo defendió. ¿Qué indica eso? Un amor. Y esto es lo que nosotros muchas veces no comprendemos, mi hermano. Nosotros muchas veces hemos escuchado desde muchas tribunas y nos hemos crecido muchos en el Evangelio o espiritualmente, ¿cierto?, bajo la alimentación, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero la manera más íntegra de comprender el atributo del amor de Dios es poniéndolo en contraste con el aborrecimiento. Dios ama a sus hijos y aborrece a los hijos del diablo que practican el pecado. Entonces, ¿por qué digo esto, mis hermanos? Porque es la única manera de comprender bien esta referencia, es la única manera de comprender los sentimientos que envolvieron a Moisés. Moisés amaba a su pueblo y comenzó a rechazar todo aquello que oprimía, que le causaba opresión, que le causaba, ¿cierto?, algún desconsuelo a sus hermanos, y de entre ellos se encontró con esta situación. Sus ojos observaron y contemplaron la aflicción, la tristeza, la amargura, el llanto, el sufrimiento de alguien de su propio pueblo que estaba siendo golpeado por un egipcio. ¿Y cómo reaccionó él? Reaccionó de una manera violenta, de tal manera que le provocó la muerte a este soldado egipcio. Él comienza allí a deambular, a transitar por un concepto de desechar toda su crianza,
¿cierto? En el reino de Egipcio, porque no fue criado él también, ¿cierto? Dentro de la población de los egipcios, no, él fue criado en el palacio. Y él desecha en ese instante toda su crianza, toda su educación y todo lo que él podía haber logrado conseguir en el palacio del rey, del faraón, todo lo desecha, todo lo abandona, se quita toda esa potestad que tenía, ¿cierto?, encomendada por el faraón, para encomendarse desde ese entonces ya en la misión que Dios le tenía preparada. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Cuando yo digo yo desecho algo, no es que yo lo deje allí como bajo la almohada, o no es que yo lo deje por ahí tapadito para que cuando yo tenga ganas nuevamente voy y lo tomo nuevamente. No, desechar significa abandonar. Yo me separo de esta condición. Yo no lo hago más esta condición. Yo no hago más, yo cambio. Separar es cambiar, yo me aparto. No es que tan solamente digo, no, esto no me gusta, no lo tomo más. No, sino que yo me aparto de aquello. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Siguió viviendo en el palacio después de esta situación? No. ¿Qué hizo Moisés? Se apartó. Se fue. No más con esto. Eso significa la palabra desechar. Yo desecho el pecado, me aparto del pecado y me aparto de cualquier circunstancia que me pueda llevar nuevamente a practicar el pecado. Es por eso que yo vuelvo a reiterar, cuando desde el púlpito se dice, hermano, ¿cierto? Si alguien, hacemos el llamado, ¿cierto? Para que si alguien ha pecado se venga y se arrepienta. Nosotros como cristianos que profesamos la fe cristiana, que hemos pactado con Dios un compromiso de serle fiel hasta el fin de nuestro día, nosotros debemos ser los primeros en pasar. Y no empezar a mirar para el lado al drogadicto, al alcohólico, a ese que nunca ha venido al templo, a ese que nosotros sabemos que anda descarriado. No esperar que él pase, no. Nosotros somos los primeros. No es que yo diga, no, si yo ya me arrepentí hace 6 años atrás y que ya no tengo nada más de qué arrepentirme. No, muy por el contrario. Si es esa nuestra manera de pensar, entonces estamos muy equivocados y nunca hemos conocido a Dios. Porque como bien dice un hombre, y estoy convencido de eso a través de la Escritura, mientras yo más me acerco a Dios y mientras yo más conozco a Dios, más pecador me siento, más pecador soy, porque queda en evidencia la santidad de Dios y mi carácter pecaminoso. Así que Dios nos ayude a realizar en nosotros este ejemplo que hizo Moisés, que es, pasa así por alto nomás estas situaciones, no se analiza en realidad en lo profundo lo que significa esta situación que vivió Moisés, ¿cierto? Él amaba a su pueblo y quedó demostrado con tal energía y tal brutalidad, ¿cierto? De que él mató a ese soldado, ¿cierto? Egipcio que le estaba infligiendo ahí castigo a un hermano de sangre de él. Y producto de eso queda demostrado de que él desecha todo lo que estaba causando opresión a sus hermanos hebreos y judíos. Vamos con el número 2. Le voy a pedir a mi hermano Héctor Enríquez que por favor pudiese buscar en el libro de Romanos capítulo 28 y 31. Yo voy a leer el 25 de Romanos. Del capítulo 11. El 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 28, 20, 31, ¿qué dice, hermano Héctor? Dice así, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El 31 dice así, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo podemos comprender un poquito esta especie de trabalengua, ¿cierto? Si nosotros leemos las referencias ¿sí? en estos tres versículos sueltos, nos costaría un poquito entender un poco la idea. Pero esto se refiere, mis hermanos, a un tema muy simple. Nosotros también muchas veces hemos escuchado y nosotros mismos decimos, mira el pueblo de Israel, qué contumaz. Mira el pueblo de Israel, cómo puede ser tan rebelde. Mira el pueblo de Israel, era un pueblo duro de servir. Mira un pueblo de Israel, cómo no se podía mantener fiel a Dios. Y
hablamos mal y criticamos mal al pueblo de Israel, bíblicamente hablando, porque son palabras que están expresadas en la Biblia. Los profetas decían. Nuestro mismo Señor Jesucristo también lo dijo, ¿cierto? Oh Israel, cuántas veces que se juntaron bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Nuestro mismo Señor Jesucristo reprendía a los fariseos, oh fariseos hipócritas, vosotros, ¿cierto? Que coláis lo más pequeño y vosotros, ¿quiénes? Mira cómo andan ustedes, sepulcros blanqueados, ¿cierto? Por fuera andan relucientes y por dentro hieden. Vuestra garganta, ¿cierto? Es una verdadera áspid. Ustedes, ¿cierto? Que para ustedes la ley la hacen, ¿cierto? La parte más ancha y al pueblo, ¿cierto? La parte más angosta. Cargan, sobrecargan con la ley al pueblo y ustedes obviamente tampoco ni siquiera la pueden cumplir. Pero en realidad, mis hermanos, nosotros dentro de este plan de Dios, porque Dios no es que sea tonto, no es que Dios sea ignorante, no es que Dios no le resulten las cosas porque Él las omitió, porque no pensó de que pudieran suceder así. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y Él lo conoce todo porque Él así todo lo ha planificado, porque está así todo dentro de su soberana y divina voluntad. Nada es al azar, nada es por si acaso. No, no es así. Nuestro Dios, Él todo lo sabe y todo lo conoce. Por tanto, esta inconsecuencia del pueblo de Israel trajo para con el pueblo gentil, incluyase usted, me incluyo yo, nuestros hijos y toda su generación, en la divina posibilidad por Dios en cuanto a su gracia salvadora, que nosotros también podamos ser salvos. Ellos rechazaron al Mesías, a Jesús, a este niño que nació, ¿cierto?, de una Virgen María, de José, un carpintero, que nació en un pesebre, que los únicos que le fueron a adorar fueron, ¿cierto?, unos pastores que andaban allí en medio de la pampa, ¿cierto?, apacentando sus animales, que de repente llegaron 3 reyes de lejanas tierras y esa fue la adoración, pero su pueblo nunca lo reconoció como tal. Y esas circunstancias son las que hoy en día nosotros nos permiten poder estar congregados a esta hora, a las 2:36, escuchando el mensaje de la palabra de Dios a propósito de otro atributo tremendo de Dios, que toma infinita distancia entre Dios y el hombre. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros decimos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué nos responde de esto? Hay un atributo de Dios aquí. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Estamos hablando de la veracidad de Dios. Cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Dios ordena, las cosas se ejecutan. ¿Se da cuenta? Y no hay nada que lo impida, no hay nadie que se pueda, no hay nadie que se pueda impedir a la voluntad de Dios. Todo lo responde, todo le obedece, todo se enmarca en su voluntad. Porque Él todo lo creó, Él todo lo hizo, los tiempos lo hizo Dios. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios ya hizo el tiempo allí. Creó los cielos, Él creó toda la expansión, el espacio. Entonces ya tenemos un Dios creador del tiempo, tenemos un Dios creador del espacio, y después dice, creó la tierra, todo lo que es la materia orgánica. Entonces un Dios trino crea una trinidad en consecuencia que no puede no existir una en continuación de la otra. No puede haber espacio si no hay un tiempo definido donde se crea el espacio. No puede haber creado la tierra si no hay espacio y tampoco está definido los tiempos. Tenemos un Dios trino que crea una trilogía compuesta también por una trinidad. El tiempo es pasado, presente, futuro. El espacio también es trino. Ancho, alto y profundo. La Tierra también tiene 3 estados de la materia: líquido, sólido, gaseoso. ¿Eso es coincidencia? Entonces, mis hermanos, tenemos a un Dios que todo lo sabe, y en esta sabiduría divina no podemos nosotros decir, mira qué pueblo más contumaz, sino que nosotros decir, Dios, tu voluntad es perfecta. Sigue amando a tu pueblo, mi Dios. Protege a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Y también ayuda hoy en día a la iglesia que está injerta a tu pueblo. Y ahí usted está orando por el pueblo de Israel, que Dios le escogió a ellos
y mantiene una promesa perpetua para con ellos. No se termina ni con el arrebatamiento de la iglesia, ni con la segunda venida de Cristo. No, es perpetua, es para siempre. Y qué bendito que tengamos a un Dios así, porque significa y tenemos garantizado que todas las promesas que Dios le ha hecho a usted, como la principal, ¿cuál es? La salvación de nuestras almas y librarnos de la condenación de los infiernos. Entonces esa promesa no está sujeta a criterio nuestro. No, no está sujeta a criterio nuestro. Está sujeta a la condición en la cual nosotros mantengamos esta relación con Dios. Eso sí, si yo no hago la voluntad de Dios, entonces obviamente esa promesa no se va a cumplir en mí. Pero si yo hago la voluntad de Dios, Él es fiel y justo para darle a usted lo que Él le prometió. Vamos con el número 3. Dice, Pablo se ofrece a sí mismo como un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Le voy a pedir por favor a mi hermana Rosita Eichper que pudiese buscar en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. A mi hermana Carolina Silva por favor en Efesios capítulo 3 versículo 8. Y a mi hermano Juan Maquehue en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14 por favor, si fuese posible. Dice, soy israelita, Dios no me ha repudiado, y eso es parte, ¿cierto?, de la misma lectura bíblica. Apenas tengan su referencia, ¿no, mis hermanos, por favor? Amén. Dice así Romanos 5, ¿cómo es? Primera de Corintios 15:10 dice así, Amén. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Gracias. Mire, antes de leer la otra referencia, mi hermano, aquí quiero destacar algo que vuelvo a insistir. Nosotros, mis hermanos, cuando leamos la escritura tenemos que ser primero un poquito literal, ya tratar de extraer todo lo que en el versículo nos dice, ya todo lo que en el versículo nos dice, y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que un versículo nos puede tener horas meditando, ya horas meditando. Mire lo que dice, lo que leyó nuestra hermana Rosita, dice, pero por la gracia de Dios, o sea, aquí reconoce de que la salvación es otorgada por Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aquí hay una aceptación. Él se acepta así como Dios le mantiene. O sea, no hay una ambición en él por ser una persona más próspera, porque él reconoce que por la gracia de Dios, él es quien es. Ahí hay un concepto que nosotros debemos aprender. ¿Cuántas veces nosotros después que llegamos a los caminos de Dios empezamos a pedir? Dios ya nos ha salvado y empezamos a pedir, Señor, dame esto, Señor, dame esto otro, Señor, por favor, dame esto. Señor. No, Pablo aquí dice lo contrario. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, yo no pudiese ser una persona diferente si no fuese por la gracia de Dios. Reconocer en Dios todo lo que soy. Y su gracia, mire esto, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, significa de que el don inmerecido de la salvación entregado por Dios a él lo ha trabajado. No se ha quedado sentado buscando una congregación que le agrade. Por eso que hoy en día, mis hermanos, ustedes saben cómo soy yo, mi hermano, no creo que se escandalicen por mis palabras. Por eso que hoy en día estamos llenos de ministerios, llenos de iglesia. Porque parece que este versículo no lo leen. El evangelio no es para que me resulte cómodo. Escuche esto. El evangelio no es para que a mí me resulte cómodo. El evangelio de Jesucristo te va a causar incomodidad. Porque el evangelio de Jesucristo te va a dejar expuesto tu pecado y tu maldad. Y te va a hacer reconocer y desear y anhelar ir a las plantas de Jesucristo para obtener el perdón
y librarte de la condenación. ¿Se entiende? Entonces, son conceptos diferentes. Repitamos de nuevo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Miren lo que dice después de la coma. Antes he trabajado más que todos ellos. Se está refiriendo aquí a los judíos. ¿Qué significa? Aquí Pablo le está diciendo, mira, antes de que aparezca Dios en mi vida, yo era fariseo y yo perseguía a estos cristianos porque yo lo encontraba que eran los más malvados, los más terribles, eran los idólatras más grandes, porque ellos dijeron de que el hijo de un carpintero era el hijo de Dios y eso es falso, no puede ser así. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Aún así, antes de ser cristiano, aún antes yo de conocer a Cristo, yo nunca me quedé tranquilo. Ahora, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, que hay un antes y hay un después. Antes, ¿quién era yo de conocer, de ser habido en la gracia de Dios? No éramos absolutamente nada. Éramos marionetas del enemigo nomás. Y en algunos casos fuimos muy buenos instrumentos del enemigo. Y quiero terminar la reflexión con esta, quiero terminar con esta reflexión, esta referencia. Hoy en día estamos siendo buenos instrumentos. ¿Podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Se da cuenta que estamos al debe? Gracias a Dios por rescatarme, gracias a Dios por salvarme, gracias a Dios porque te conozco. Y ahí nos quedamos, y listo. Dios nos ayude. ¿Qué nos dice la otra referencia? Efesios 3:8. Efesios 3:8. Amén. En el nombre del Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí tendríamos para hacer una vigilia con este versículo, hermana Carolina. ¿Cierto? Sí, hay para una vigilia en este versículo. Porque aquí lo primero que nosotros vemos, mi hermano, es el ejemplo de la humildad del hombre que lleva la semilla del evangelio. Y no me voy a detener a ejemplificarles lo que está sucediendo hoy en día. Hombres que cobran, hombres que piden reservas en hoteles, cerca del estadio donde se va a predicar. Evangelistas que les gusta que le promocionen hasta por la televisión, por la radio, tremendos afiches, como si el tema fuera un circo. Un verdadero circo. Se presentan como grandes estrellas del espectáculo. Y puro show. Porque no hay poder. Y cuando no hay poder, entonces necesitamos show. Luces, una buena banda sonora, que los himnos sean ojalá muy, no sé, celestiales. Y aquí Pablo nos dice lo contrario. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, estamos hablando de una situación completamente diferente, de una postura completamente diferente a la actual, donde lo principal no es el portador del mensaje, donde lo principal no es quien lleva la palabra, donde quien lleva la palabra pasa ni siquiera a segundo nivel, ni siquiera a tercer nivel, ni siquiera a cuarto nivel, no, al último de los más pequeños. Ese soy yo. O sea, lo más significante, lo más insignificante dentro de todos, eso soy yo. Y lo dice Pablo. ¿Y quién era Pablo? Hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, conocía la Biblia, la Torá de memoria, criado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia antes de Cristo. O sea, no era cualquiera.
No fue un hombre que se crió en la doctrina de la ley y se fue a pescar como Pedro. No. Él era tan el celo por el conocimiento de la Torá que dijo, no, yo no me voy a quedar tranquilo sabiendo de que hay unos tipos que le andan prestando pleitesía a un tal Jesús. No, yo voy y los mato. Ese era Pablo. Se le apareció Jesús. Dijo, ya todo lo que yo sé es pérdida, era del diablo. Ahora sí que sirvo a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó tranquilo de nuevo? ¿Yendo a la sinagoga a escuchar? No. Lo primero que hacía, se metía a las sinagogas para decirle todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes han aprendido es falso. Y no se lo dice cualquiera, se los digo yo, porque yo estudiaba lo mismo que ustedes, yo creía lo mismo que ustedes, y yo hacía lo peor que ustedes, porque yo iba detrás de esto, y yo los perseguía, yo los mataba, y yo hacía todo lo posible para que esta cuestión se terminara de una. Y lo hago gratis. No me interesa recibir el reconocimiento de nadie, porque me fue dada esta gracia, este don inmerecido. A eso se refiere con la palabra gracia. Nunca nos olvidemos de eso, que la palabra gracia bíblicamente significa un don inmerecido, un regalo no merecido. Usted ha recibido un regalo que no merece. Eso es lo que debemos tener claro, y si nosotros tenemos claro ese concepto, entonces no me va a importar tener la mejor percha, ni la mejor pinta, ni se me invitan, o que me miran mal, o que me hagan sentar arriba en el altar porque yo soy importante. No, eso no importa. Aquí lo que importa es lo que dice Pablo al final. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles en el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él es el importante, el mensaje es el importante, lo esencial del mensaje es Cristo. Él es el importante, no mi persona. ¿Cuántos andan buscando hoy en día el reconocimiento de las personas, de las congregaciones, que prácticamente los terminen aplaudiendo? Y eso no es lo importante es Cristo, es la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Primero, la obediencia al Padre. Dios Padre dice en San Juan, que un versículo que lo predicamos a la calle, porque de tal manera amó Dios a este mundo, Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Jesús vino al mundo en obediencia al Padre. No enviaron a un ángel, no enviaron a un querubín ni a un serafín que también estaban ministrando a Dios, ministran a Dios. No, Él envió a su Hijo y su Hijo vino y nació en circunstancias que hoy en día significarían ¿qué cosa? Que alguien nació en la calle. Y se ven esas situaciones hoy en día, ¿sí o no, en la sociedad? Jesús nació en un establo, rodeado de animales, en medio de la inmundicia. Ahí nació Jesús, nuestro Salvador. Entonces tenemos un concepto de obediencia. De lo primero, entonces, el primer concepto del evangelismo es obediencia. ¿Obedecer a quién? Al evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no nos equivoquemos. No pretendamos nosotros ser los importantes. Nosotros no somos relevantes. Nosotros no somos importantes. ¿Cuántas veces, muchas veces se predica muy mal? Por eso hoy en día la gente está tan rebelde. Por eso que hoy en día la gente no quiere escuchar el evangelio. Por eso que hoy en día la gente reacciona de una manera muy terrible frente al mensaje del evangelio, porque hoy en día la gente ve por la televisión, ve por las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Muchos, ustedes también los han visto, ¿cierto? De cómo todos estos hombres pululan y se llenan de riquezas y hablan de prosperidad y prometen y declaran sanidad y liberación en el nombre de Dios, y eso no sucede porque son shows, porque no conocen la verdad del evangelio. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, pero siempre y cuando crean en Él. Entonces hay que creer en Jesús primero para ser salvo, y es ser salvo, no ser sano. Él no vino a salvar. Juan 3:16 y 3:17. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino
tenga vida eterna. Entonces la gente está rebelde por eso, porque le andamos prometiendo a un Dios que es un Dios, un abogado. Ven a Dios para que Él te libere, ¿cierto?, de tus causas. Le andamos ofreciendo a un Dios sanador. Ven para que Dios te sane, Dios te puede sanar. Andamos ofreciendo a un Dios consejero matrimonial. Ven para acá, Dios te va a solucionar tus problemas matrimoniales. ¿Y es eso Dios realmente? Transformamos a Dios así en una miniatura que cabe en nuestra billetera como una tarjeta de presentación. Toma, te presento aquí a mi Dios, Él es un abogado. Toma, ahí habla con Él. Te presento a mi Dios consejero matrimonial. Toma, ahí está, habla con Él. ¿Y cuándo ofrecemos al Dios Salvador, que envió a su Hijo al mundo a morir por mi pecado, para que yo no vaya al infierno? ¿Cuándo lo ofrecemos? Si tú ofreces a ese Dios, lo más probable, mi hermano, ¿sabe qué? Mi hermana, ¿sabe lo que le va a suceder? Lo van a discriminar, le van a mirar mal, porque hablar de pecado ofende, no al mundo cristiano. Y dentro de todo ese contexto, porque hay que entender algo, mis hermanos, nosotros analicemos la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo partió predicando el Evangelio a los gentiles. No, ¿cierto? Él predicó el Evangelio a su propio pueblo. ¿Y cómo le fue? ¿Cuál fue el resultado de él exponer el Evangelio, la verdad del Evangelio a su propio pueblo? ¿Quedaron cohibidos o no? Nadie responde, nadie mueve la cabeza o están congelados. Están jugando al congelado. Los pillé. Respondan, mis hermanos, si ustedes tienen más conocimiento bíblico que yo. ¿Cómo le fue a nuestro Señor Jesucristo producto de la exposición del Evangelio en su propio pueblo? Fue desechado, o sea, no lo recibieron. Él, como usted decía también, a los fariseos les enroscaba, le decía frente a frente lo que eran, y eso, por cierto, que ellos estallaron en cólera, o sea, no lo aceptaron, que Jesús les rostrara su pecado o qué sé yo, su doble estándar. Entonces, de varias maneras, ¿cierto?, lo empezaron a rechazar porque él les decía la verdad. Así como les habló también antecedió Juan el Bautista cuando le decía generación de víboras, ¿cierto? Les hablaba de esa manera. Jesús ahí también los remató, por lo tanto, claro, no aceptaron la verdad. No aceptaron. ¿Alguien más quiere complementar la idea? Gracias, hermano Eduardo. Dice la Escritura que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y eso es lo que nos incomoda a nosotros, que nos persigan, que nos pongan un veto para predicar. Así que le hablamos bonito a la congregación. Vengan todos, vamos a ser todos sanos, vamos a ser todos salvos, pero no le hablan del pecado. Eso es, hermano. Amén. Muchas gracias. Por ahí se complementó más la información. Exactamente, mi hermano. Nosotros no sé por qué hoy en día cuesta tanto hablar la verdad. Y el hermano Héctor apuntó en el clavo certeramente. Nosotros, mis hermanos, tenemos miedo a las repercusiones que podamos tener producto de la exposición del Evangelio. Todos queremos vivir por Jesús y obtener el beneficio de la salvación, pero nadie se quiere exponer a lo que significa la predicación del Evangelio o seguir los pasos de Jesús. Él mismo lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, su primera predicación, el Sermón del Monte, que es muy lindo, pero analícelo en profundo. Y termina, ¿cierto?, diciendo, por mi causa, ¿van a sufrir persecución? Entonces, ¿por qué queremos obtener un beneficio diferente? Les hago la pregunta. Las promesas de Dios son eternas, mis hermanos. Él lo dice. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces, si Dios a usted le tomó por hijo, ¿qué quiere? ¿Que Dios a usted no lo corrija? ¿Que lo deje a la munda, que haga usted lo que quiera? No, nuestro Dios no es así.
Él no es como nosotros somos para con nuestros hijos, y Él lo dijo. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, imagínate cuánto más vuestro Padre Celestial os dará a sus hijos, pero está hablando de la salvación, no de cosas materiales. Entonces, mis hermanos, Dios nos ayude, ¿cierto? Para poder llevar a cabo esta tremenda responsabilidad. Vamos con la otra referencia de 1 de Timoteo 1:14. Amén. Dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe en el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan. Mire, mi hermano, qué tremendo, porque aquí nosotros tenemos dos palabras juntas que por sí sola no hacen nada. Ustedes me van a decir, pero el hermano Beto aquí ya se rayó. ¿Qué está diciendo? Lea bien la referencia, mis hermanos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. ¿En quién? ¿En el hombre? ¿En la religión? No. ¿En quién tiene que estar fundamentada la fe y el amor? En Cristo Jesús, Señor En nuestro. Cristo Jesús. Él es el importante. Todo se centra en Cristo Jesús. La palabra en sí es muerta. Por eso que le vuelvo a decir, por eso que Pablo desfocalizaba al pueblo de Israel con el concepto de la ley, porque ellos toda era ley, los 10 mandamientos, para adorar a Dios, para las ofrendas, para los holocaustos, ahora sí tiene que ser el mejor cordero, ahí darle. Por eso la ley mató al pueblo, porque no la podían cumplir, se cuidaban en una cosa y caían en otra. No estaba ligada al concepto al amor de Dios. No estaba ligada al concepto, mira, la ley de Dios a nosotros nos la dio para que nosotros conozcamos quién es Dios. Dios es un Dios santo. Por eso Él nos dictó estas normas. Y Dios es justo, porque Él ama la justicia, porque Él ama su santidad, porque Dios es amor, Él es amor, Él ama el concepto de la pureza. Por eso castiga en un juicio justo, inquebrantable, a quien no ama sus atributos. Y como eso fue imposible de cumplir, entonces viene este otro concepto, pero la gracia, la salvación, a eso se refiere, ¿cierto? La gracia, a la salvación no merecida otorgada por Dios para los hombres, de nuestro Señor fue más abundante con la fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Y el amor en quién? ¿En el hombre? En Cristo. Por eso es importante, mi hermano, escudriñar las Escrituras, entender las Escrituras, porque aquí es donde nacen los falsos profetas, aquí es donde nacen los falsos evangelios, aquí es donde nacen las falsas doctrinas. Mire cómo es fácil de cambiar un poquito, modificar algo y cambia el sentido y desviamos al hombre de Dios en 3 tiempos. Toda la fe tiene que ser centrada en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, mi hermano, téngase fe, hermano? ¿Ah? Se ríen, pero yo creo que más de alguno lo ha escuchado. Hermano, usted no se tiene fe. Hermano, usted puede. Hermano, usted puede. ¿Cómo no va a poder, hermana? Se da cuenta que nosotros con nuestras propias palabras muchas veces tergiversamos el evangelio. Hermano, hermana, téngase amor. Quiérase un poco, hermana. Usted tiene baja autoestima. Hermano, tiene baja autoestima usted. Quiérase un poco. Usted no puede amar al prójimo si usted no se ama a sí mismo, hermana. Por favor, elévese un poquito el amor. Dios le ama. Téngase amor. ¿Es bíblico eso? No es bíblico, hermano. Hermana, no es bíblico. No es bíblico, hermano, hermana, no es bíblico. Eso la va a llevar al error. Eso la va a ayudar a centrarse en usted misma, en un humanismo disfrazado diabólicamente. Nosotros no somos importantes. Y yo me estoy centrando solamente en la Escritura y en las referencias que hemos leído. No es idea mía.
Aquí lo importante es Cristo. Aquí lo importante es la obra de Cristo que Él realizó en la cruz del Calvario, donde todo fue consumado. Ya no hay nada más que hacer porque el hombre fue incapaz de salvarse a sí mismo. Yo soy incapaz de salvarme a mí mismo. Yo no puedo hacer nada si no es por la gracia salvadora de Dios y mi fe y el amor que tengo que poner en Cristo Jesús. No soy nadie, absolutamente nadie. Y si alguna vez llego a ser alguien, va a ser por la gracia salvadora de Dios y la fe y el amor en Cristo Jesús. Así que cuando alguien a usted le diga, hermano, usted puede, ¿usted de qué le va a responder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así tiene que responderle. Yo no soy nadie. Yo no era nada. Y sigo siendo nada. El único valor en mi vida es producto de que mi fe y mi amor está puesto en Cristo. Ahí tengo valor, porque Cristo está acá. Y toda mi confianza, todo mi amor está puesto en Él. Él es mi Señor. Él es quien me gobierna. Él es quien me dice dónde tengo que ir. Y fíjese que ahí todo tiene sentido, porque cuando usted le rechacen por la exposición del Evangelio, cuando usted no le saluden, cuando usted le desvíen la mirada por la exposición del Evangelio, usted va a decir, no importa porque mi fe y mi amor está puesta en Cristo. Y a Él lo despreciaron, lo escupieron, lo traicionaron, lo dejaron solo y lo mataron. Señor, se está cumpliendo tu palabra. Tu palabra decía de que quienes te siguen van a sufrir persecuciones. Así que quiere decir de que estoy por el buen camino. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esa es mi participación en este punto de la escuela dominical. ¿Alguna duda, alguna pregunta, mis hermanos? Parece que quedó clarito, ¿cierto? Así que ya saben, mis hermanos y hermanas, nada de baja autoestima, nada de decir yo la puedo, yo sí que me la puedo. No, hermano, déjeme la mínima, yo soy encachado, no, yo puedo, hermano, no, yo puedo. Hermana, no se preocupe, mi hermana, voy a orar a Dios para que me eleve la autoestima. Nada, nones. Falso, así no es. Marque este versículo, márquelo, anótelo, hermano, anótelo por ahí, anótelo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, ¿cierto? Y si le quiere agregar el versículo 15 y 16, mejor todavía. Para Dios, honra y gloria. Amén, hermano Beto. Dios le bendiga por la hermosa igual exposición de estos primeros subtítulos de esta lección 68. Ha desechado Dios a su pueblo. Con la ayuda del Señor, entonces estaremos pasando a los siguientes subtítulos, 4, 5, 6 y conclusiones. El subtítulo 4 dice, Dios había hecho un pacto con Israel, que nunca lo desecharía. Hay una referencia en Jeremías 33, versos 25 al 26. No sé si nuestra hermana Eliana Figueroa, la vi que estaba por ahí también conectada. No sé si tiene audio nuestra hermana Eliana Figueroa, que nos puede acompañar con esta referencia. Jeremías 33, versos 25 y 26. Amén, hermano. Jeremías 33. Versos 25 y 26. Amén. Nos alegramos de verle que nos acompañe hermana Eliana. Amén. 33, 25 y 26. Amén. En el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con él, con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé
la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Amén, hermana Eliana. Tendrá, dice, de ellos misericordia, ¿cierto? El Señor, sabemos que Dios, ¿cierto?, es un Dios de pacto y, ¿cierto?, de promesa y que las cumple, ¿cierto? Las cumple. Por ahí también nos acordamos, ya que menciona estos versículos, Abraham, ¿cierto? La promesa que Dios también le hizo a Abraham, ¿cierto? Dijo que saliera allí de la tierra de su parentela, que se fuera allí a un lugar que él le iba a mostrar allí y que de él iba a ser descendencia, ¿cierto? Una descendencia, una nación grande, ¿cierto? Hubieron promesas allí, un pacto con aquel varón, ¿cierto? Por lo tanto, Dios, ¿cierto? No desecha allí, ¿cierto? Su pacto, no deshace, ¿cierto? Sus pactos allí que estableció con Israel, su pueblo. Y por aquí, también en los versículos anteriores, veía en el 24 también, aunque parte de versículos antes, el 24, ¿qué nos dice el 24? Con la ayuda del Señor. Le habla, ¿cierto?, Dios ahí a Jeremías. No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido un poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación, ¿cierto? Siempre por ahí también el pueblo murmurando, ¿cierto? Algunas naciones y el mismo también pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros sabemos que muchas veces también murmuró, muchas veces también se quejó, ¿cierto? Cuando Dios también mandó allí a sacarlos de Egipto, ¿cierto? A través allí también de Moisés, ¿cierto? También murmuraron, se quejaron, ¿cierto? Por lo que estaban pasando, pero por la dureza de su corazón también Dios les hizo pasar, ¿cierto? Por bajeza, les hizo pasar por dificultad, para que ese corazón, ¿cierto? Allí se ablandara, ese corazón, ¿cierto? Del pueblo se ablande y reconozca a Dios, ¿cierto? Como Jehová Dios, ¿cierto? Como su Dios, ¿cierto? Como el que tenía de ellos misericordia y que haría pacto con ellos. Le había prometido, ¿cierto? Y también una tierra, ¿cierto? Una heredad, pero tuvieron que pasar por muchas dificultades para poder heredar todo aquello, pero fue por la dureza de su corazón. Por lo tanto, ¿cierto? Dios había pactado con Israel que nunca lo desecharía. Nosotros vemos, hermanos, que a través de los tiempos, incluso a los tiempos de hoy, vemos que Dios es con su pueblo, ¿cierto? Con Israel. Nosotros lo vemos hoy en día, ¿cierto? Es una nación también poderosa Israel, ¿cierto? En esta tierra. Me recordaba que hace poco tiempo un presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Fue allí a Israel, estuvo allí, ¿cierto? Allí, ¿cierto? La persona, ¿cierto? Que dirige Israel allí, ¿cierto? Digamos, la persona o su presidente, si lo podemos decir de esta manera, pero la persona allí, ¿cierto?, que gobierna ese país de Israel, esa nación, a establecer allí con ellos también, ¿cierto?, un diálogo, también a ofrecer ayuda, a tomar acuerdos con Israel. ¿Se fija? Entonces, hasta los tiempos de hoy vemos que el pueblo de Israel, ¿cierto?, que la nación de Israel, ¿cierto?, es una nación especial, ¿cierto?, que es importante. Hay naciones importantes, países que son grandes, importantes, pero Israel, ¿cierto? Siempre la mirada del mundo siempre ha estado también en ellos, ¿cierto? Por la promesa de Dios, ¿cierto? Que es una nación, un pueblo especial para nuestro Dios. Por lo tanto, el pacto de Dios, ¿cierto? No se quebranta, ¿cierto? Siempre permanece, ¿cierto? Un pacto que también se traduce como un tratado, un acuerdo, ¿cierto? Un convenio, como un sinónimo de convenio, ¿cierto? Lo que Dios ha establecido, ¿cierto?, con su pueblo. En su título 5 dice, Pablo responde con claridad la pregunta, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cierto? Pablo responde esa pregunta. Hay 2 letras ahí, la letra A dice que desde antes conoció y la letra B se lo reclama como suyo. En la letra A tenemos referencia en Salmo 33:12, le voy a pedir a nuestro hermano Juan Maquegue si nos acompaña con esa referencia. Salmo 33:12 y Amós 3, versículo 1 y 2, a nuestra hermana María Widerhoff, por la ayuda del Señor. Amén. Y 33:12 dice así. Amén. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí.
Amén. Amén, hermano Juanito. Amós 3, versos 1 y 2. Hermano Eduardo, ¿me escucha? Amén, se escucha bien. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia, que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Hasta ahí, hermano? Amén. Amén. Gracias, hermana María. Amén. Amén. Un pueblo, ¿cierto?, que desde antes, ¿cierto?, conoció nuestro Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, decía la referencia de Salmos, ¿cierto? Sí, sí. El pueblo que él escogió como heredad para sí. De todo un principio le escogió a Israel. Por ahí hemos mencionado en alguna oportunidad, ¿cierto?, de que Israel quizás no era una de las naciones más importantes en ese tiempo, la nación quizás más destacada, ¿cierto? Por ahí la palabra del Señor, un verso dice, me llamaba la atención una vez que lo leí, decía una nación insignificante, ¿cierto? La palabra del Señor encontré esa referencia y yo en realidad me impacté cuando la leí, una nación, un pueblo insignificante, en relación, ¿cierto?, a lo que eran demás naciones grandes, ¿cierto?, allí poderosas, importantes, destacadas, ¿cierto? Israel, ¿cierto?, no era tan así, quizás no estaba a la altura de ellos, pero Dios, ¿cierto?, puso los ojos en ellos, ¿cierto?, para tratar con ellos, porque había ahí, ¿cierto?, una promesa, ¿cierto?, una promesa en ellos. También de ahí, de toda aquella descendencia, también iban a ser, ¿cierto?, el Mesías también. Entonces había, mire lo importante, ¿cierto?, que es Israel. Qué importante, ¿cierto?, todo aquel pueblo de Dios, ¿cierto? Y de ahí también vino también el Mesías, había una promesa también ahí para salvar al pueblo, salvar la humanidad, ¿cierto? Había un pacto de Dios, había allí también, Dios tenía todo preparado, ¿cierto?, allí para todo este acontecimiento. Pero sabemos, ¿cierto?, que Israel no reconoció, ¿cierto?, al Mesías, que nació allí en medio de ellos por ahí, ¿cierto?, humildemente, como lo decía nuestro hermano Beto hace un momento. Es cierto que nació allí hijo de un carpintero, ¿cierto?, en un humilde pesebre, ¿cierto? Por lo tanto, no podía ser el Mesías que naciera de esa manera, ¿cierto? El rey de Israel. No podía nacer ahí de esa forma, ¿cierto? Poco menos que en la calle, como decía nuestro hermano. Por lo tanto, para ellos esperaban algo, ¿cierto?, más que se destacara más. Por lo tanto, no lo reconocieron, ¿cierto? Por lo tanto, Dios desde antes, ¿cierto?, conoció a este pueblo. Había una mirada especial hacia ellos. Había el mejor también ¿cierto?, de los deseos de Dios, ¿cierto?, de bendecirle, ¿cierto? Les había prometido una tierra, ¿cierto? En fin, tantas cosas para Israel. Pero vemos que el pueblo desobedecía de cuando en cuando, ¿cierto? Desobedecía, ¿cierto? Era tomado cautivo, ¿cierto?, de otras naciones, de otros reyes, porque Dios lo prometía o lo permitía de una manera, ¿cierto?, para castigarlo de cierta forma, ¿cierto?, para que ellos reconocieran nuevamente, ¿cierto?, de quién era su Dios, ¿cierto? Los sometía a estas cosas, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto?, el pueblo a veces se iba tras otros dioses, también adoraba a otros dioses, ¿cierto? Se arrodillaban ante otros dioses, besaban, ¿cierto?, allí, ¿cierto?, la escultura, imagen de otros dioses. Y a veces también a nosotros nos pasa en los tiempos de hoy también esto, ¿cierto? También esto. No solamente que hablemos, ¿cierto?, de Israel, referirnos, ¿cierto?, a lo como acontecía con ellos cuando se apartaban de Dios. A nosotros también nos pasa esto, quizás diariamente, de alguna u otra forma, nuestro corazón, nuestra vista, ¿cierto?, nuestra mente se va tras otras cosas, ¿cierto?, que nos apartan de Dios, ¿cierto? En realidad que nuestra conexión debe ser con el Señor, ¿cierto?, permanente. Día tras día estar conectados con Él, pero muchas veces nos conectamos con otras cosas, ciertas cosas a nuestro alrededor en este mundo y nos desconectamos de lo más importante que es Cristo el Señor, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor, ¿cierto?, conocía a su pueblo desde antes y también nos conoce a nosotros en los tiempos de hoy. Lo reclama como suyo. También dice la letra B, referencia a Romanos 8:29. No sé si nuestra hermana Carolina Silva, con la referencia a Romanos 8:29. Lo reclama también como suyo. Amén. Romanos 8:29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén, mi hermano. Los reclama entonces como suyo. Y reclamar también tiene por ahí definiciones como exigir, pedir, ¿cierto? Sinónimos, requerir, insistir, ¿cierto? La palabra reclama, ¿cierto? Era un pueblo que le pertenecía a Dios y por lo tanto, ¿cierto? Dios lo reclama como suyo, ¿cierto? Su heredad le pertenece a Dios, ¿cierto? Este pueblo de Israel, ¿ya? A quien no ha desechado, no ha desechado. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos herederos conforme a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿cierto? Jesús es el Señor, ¿cierto? También el primogénito entre muchos hermanos. Miren lo que dice el 28, el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Había un propósito a Dios, lo hemos dicho, un propósito de Dios, ¿cierto? Con su pueblo Israel. Había un propósito allí, como lo hay un propósito, ¿cierto? También con nosotros, ¿cierto? Un propósito en el llamado de nosotros, como lo hace ver también el apóstol, ¿cierto? En estas cartas, ¿cierto? Un propósito de llamar también a los gentiles, aquellos que no eran, ¿cierto? No eran descendientes de Israel, y que han sido, ¿cierto?, injertados, ¿cierto?, en esta herencia. Y nosotros también, ¿cierto?, que éramos gentiles, no descendientes de Israel, ¿cierto?, hemos sido llamados también por el Señor para un propósito. Y de hecho, ¿cierto?, también nosotros en algún momento vamos a ser reclamados por el Señor, ¿cierto? A la venida del Señor, ¿cierto? Nosotros vamos a ser llamados por Él, ¿cierto?, para también estar en gloria con el Señor, si es que somos fieles, si es que somos fieles. Si es que amamos al Señor, ¿cierto? A Cristo al Señor, como les ponían ahí nuestro hermano Beto, ¿cierto? Que colocaba ahí los requisitos, ¿cierto? Lo importante, que no somos nosotros los importantes, o sea, no somos nosotros los que tenemos las aptitudes, ¿cierto? No somos nosotros los que estamos por alto o los que merecemos todas las cosas, no, nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo, somos los más pequeñitos, y primero porque nosotros no somos descendientes de Israel directamente, podríamos decir, bueno, ellos tenían más opciones que nosotros porque era el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Pero Dios tenía un propósito también con nosotros. Por lo tanto, la nación de Israel, el pueblo de Dios, ¿cierto? Siempre va a ser más importante si nosotros lo vemos desde ese punto de vista quizás humano, ¿cierto? Siempre va a haber una consideración por ellos y un respeto también por ellos, ¿cierto? Ellos como que están primeros que nosotros, quizás, ¿cierto? Por el hecho de haber sido el pueblo escogido de Dios. Nosotros hemos sido solamente injertados, pero solamente por el amor del Señor, ¿cierto? Por gracia hemos sido salvos, por este don, por este regalo del Señor, por este regalo no merecido, ¿cierto? Hemos sido injertados también nosotros con su pueblo, ¿cierto? Con el Señor Jesús. Y tenemos esa gran responsabilidad nosotros, hermanos, hermanas, ¿cierto? De mantenernos ahí, de reconocer esto, reconocer, ¿cierto? El poder del Señor, el amor del Señor Jesús, y siempre tener por muy en alto, ¿cierto?, al Señor y lo que Él ha hecho por todos nosotros, ¿cierto? Él es el que merece todas las cosas, ¿cierto? Nosotros solamente hemos sido injertados, mirados a misericordia, nada más que eso. Somos barro nada más, como dice por ahí, ¿cierto? Una alabanza. No somos nada más que eso. Con el amor del Señor, ¿cierto? Nos dio forma el Señor. No sé, hermanos, hermanas, si hay alguna inquietud frente a estos dos subtítulos, el 4 y el 5, alguna referencia, algo que tratamos por ahí que no haya quedado claro, o algo que aportar en estos dos subtítulos. Dios había hecho un pacto con Israel, que nunca lo desecharía, y Pablo que está respondiendo con claridad a la pregunta, ¿cierto?, de que no ha desechado Dios a su pueblo. Parece que no veo ninguna manito ahí levantada. El subtítulo 6 nos dice, se refiere a Elías. Se refiere a Elías. Cuando leímos, ¿cierto?, la parte de la lectura bíblica, también vimos por ahí un versículo que nos hacía referencia a esto, ¿cierto?, de Elías. Tenemos la referencia en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 10, 14 y 18. Es que nuestro hermano está por ahí, nuestro hermano Héctor Enrique.
Si tiene audio nuestro hermano Héctor. Amén. Amén. Primera de Reyes 19, el verso 10, 14 y 18. Amén, los 3 versículos. Dice así. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El número 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Amén, gracias hermano Héctor. Esta referencia, ¿cierto?, nos hace ahí de cuando Elías, ¿cierto?, el profeta mató a los profetas de Baal, ¿cierto? Cuando los mató a todos allí, ¿cierto? Y luego hubo por ahí de Jezabel, ¿cierto? Una promesa ahí sobre el profeta, ¿cierto? De que él correría la misma suerte, ¿cierto? Al día siguiente, ya a esa hora, ¿cierto? Si no iba a correr también Elías la misma suerte. Y por ahí el profeta, ¿cierto?, tuvo miedo, vio también que el pueblo también de Israel, por ahí, ¿cierto? También hubo un desenlace ahí referente a lo mismo también, ¿cierto? Tuvo sus repercusiones, y por ahí también que habían dado muerte a algunos profetas por ahí, ¿cierto? Por lo tanto, Elías esto reclamaba también allí. Bueno, Dios le pregunta por qué estaba en ese estado, ¿cierto? Con algún miedo o huyendo, ¿cierto?, de la situación. Pero también Dios ahí le dice, ¿cierto? Le dice que quedarían de Israel 7,000, dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ¿cierto? Ahí cita un ejemplo también, ¿cierto?, de que Dios no había desechado a todo el pueblo, ¿cierto? A todo el pueblo de Israel, a todos, ¿cierto?, que se inclinaron ante Baal o que adoraron a otros dioses, ¿cierto? No los desechó por completo, porque hubo un remanente allí, ¿cierto? Hubo, ¿cierto?, una parte, ¿cierto?, que no se inclinó a Baal, que no se inclinó, ¿cierto?, a estos dioses paganos, ¿cierto? No doblaron su rodilla, y también dice, sus bocas no lo besaron, ¿cierto? No besaron esas imágenes. Cuando vemos hoy en día, cuando hacen procesiones, todo este tipo de imágenes que adora, ¿cierto?, el mundo, ¿cierto? Se deshacen, ¿cierto?, abrazando y besando estas imágenes, ¿cierto? Yo imagino que en esos tiempos también quienes adoraban a Baal, ¿cierto?, su imagen allí, ¿cierto?, también lo hacían de esta manera, ¿cierto? Sentirse lo más cercano allí a su dios Baal, ¿cierto? Allí aquellos santos, aquellos dioses, ¿cierto? Pero hubo un remanente, hubo una parte allí, ¿cierto?, del pueblo que no se inclinó, es cierto, que no adoró, ¿cierto? Seguramente también hubo temor de Dios en sus vidas, ¿cierto? Y remanente también define como la pequeña parte que queda del pueblo de Israel después de una catástrofe, un resto, una porción, una pequeña parte, eso era un remanente. Entonces, una parte, ¿cierto?, el pueblo allí también Dios dejó, ¿cierto?, o eligió también, ¿cierto?, para que quedasen allí, ¿cierto?, y poder seguir adelante, ¿cierto?, poder continuar, ¿cierto? Dios no desechó a todo el pueblo. Ahí vemos un ejemplo, como le decía, de que Dios podía desechar a todo su pueblo, ¿cierto?, por haberse inclinado tras otro Dios. Pero quedó una parte allí que no lo hizo, y por cierto, Dios de ellos tomó, ¿cierto?, para que le siguieran, ¿cierto?, le adorasen, ¿cierto?, y siguieran adelante, ¿cierto? Allí también sirviendo, reconociendo a Dios como Jehová Dios, ¿cierto?, su único Dios, ¿ya? Importante, hermanos, entonces todos estos puntos, en lo cual nos señala de que no ha desechado Dios a su pueblo. Hasta los tiempos de hoy, eso no ha acontecido, porque es la promesa de Dios, ¿cierto?, que estará con su pueblo. Y Dios quiere, ¿cierto?, que su pueblo no se pierda, así también como nosotros, y que reconozcan, por cierto, aquellos que no reconocieron a Jesús el Señor, le reconozcan al fin, ¿cierto? Puedan reconocer y entender de que el Mesías vino. La conclusión nos dice, en vez de desechar a su pueblo, Dios extendió bondadosamente sus manos y salvó un remanente para alabanza de la gloria de su gracia, y nos da una referencia en Efesios 1:6, que le voy a dar lectura con la ayuda del Señor. Efesios 1:6. ¿Qué nos dice Efesios 1:6? En el nombre del Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Voy a dar lectura también el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ciertos en él amado, ¿cierto? Había un propósito de Dios también, ¿cierto?, en nuestras vidas, ¿cierto? Fuimos adoptados hijos suyos, también, ¿cierto?, junto con su pueblo, injertados ahí, pero es también para alabanza de la gloria de su gracia, ¿cierto? Hay un propósito también. Y nosotros vemos, hermanos, que un día que logremos esta salvación, que lleguemos, ¿cierto?, allí a la presencia del Señor, ¿cierto?, va a ser para dar la honra, la gloria y la alabanza, ¿cierto?, a nuestro Dios. Así como la Escritura, ¿cierto?, diferentes pasajes, ¿cierto? Ahí nos señalan allí, ¿cierto?, qué es lo que acontece allí, ¿cierto?, en el cielo, en la gloria de Dios, como dice por ahí, querubines, en fin, por ahí alaban a Dios, ¿cierto? Ángeles ahí que le sirven. Ahí la misma referencia a Isaías cuando él tuvo esa visión, que había que ver querubines por ahí, ¿cierto?, que alababan a Dios, que cubrían sus vistas, en fin, ¿cierto?, estaban en la presencia de Dios, ¿cierto? Nosotros fuimos también de alguna manera con ese propósito llamados por el Señor, para un día, ¿cierto?, alabarle. Y de hecho ya nosotros acá, hermanos, debemos ya partir con esto, comenzar, ¿cierto?, alabando al Señor, día tras día, en el templo, en el servicio al Señor, ¿cierto?, dando las glorias a Él, ¿cierto?, cantando himnos, ¿cierto?, dando toda la gloria y la honra para el Señor, ¿cierto?, para nuestro Dios, ¿cierto?, que lo merece, ¿cierto?, por tener misericordia de nosotros, ¿cierto?, por tener hasta los días de hoy todavía misericordia, ¿cierto?, de esta humanidad, por lo cual todavía no ha venido el Señor, ¿cierto? Cada día, cada minuto que pasa, ¿cierto?, cada hora que pasa, ¿cierto?, es una oportunidad que Dios está dando, ¿cierto?, a la humanidad, y para que le busquen, para que se acerquen a Él, para que le reconozcan como Dios y reconozcan también su pecado. Y a nosotros también, hermanos, una oportunidad que se nos da para arreglar nuestra vida también con el Señor. Y también para poder predicar de este evangelio, que es la orden que tenemos. Si no lo hemos hecho, aprovechemos el tiempo, ¿cierto?, para poder cumplir con este mandato que tenemos. No sé, hermanos, hermanas, ¿alguna duda hasta aquí? En los últimos subtítulos y la conclusión, si algún hermano o hermana tiene alguna duda, que podamos verla acá. Pareciera que no. Doy gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad también que nos ha dado y que me ha dado también de participar en esta escuela dominical en el día de hoy. Honra y gloria al Señor, hermana Elisa, le dejo a usted el pase en este momento. Dios la bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que también estuvieron apoyando esta escuela dominical. Y yo creo que ya nos quedó todo claro, como dice la pregunta, que Dios no ha desechado a su pueblo, ¿cierto? Lo tiene reservado, porque Él es fiel, es verdadero, y porque Él es omnisciente, es omnipotente, sus atributos únicos, que Dios Él no ha desechado a su pueblo de Israel, ¿cierto? Esta se trataba la lección en este día. Pasamos inmediatamente al texto que se encuentra en Romanos 11:31. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Dice así: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Ese es el texto, ¿cierto?, que nos ilustra una vez más la fidelidad de Dios. Y dicen que han sido desobedientes, refiriéndose también al pueblo de Israel, ¿cierto?, para que le alcance la misericordia concedida. O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que obró en nuestras vidas también está reservada para este pueblo que aún no reconoce a Dios y a Jesús como el Salvador, ¿cierto?, de esta tierra, de este mundo, de esta humanidad, ¿cierto? Y la fidelidad de Dios podemos ver que Él lo tiene reservado para sí, porque su nación santa, su pueblo escogido, elegido por Dios, y de donde, como decían nuestros hermanos, vino también a nacer el Salvador de este mundo. Qué hermoso, mis hermanos, como el Señor nos enseña. Yo creo que ya nuestras dudas han sido disipadas y el Señor bendiga esta su lección, esta su palabra, bendiga esta lección en nuestros corazones y que podamos
por la gracia del Señor, poder haber aprendido algo más en este día, mis hermanos, y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos profesores, como así también a cada uno que se ha dado este tiempo para poder escudriñar la palabra del Señor. Vamos entonces ya llegando a la parte final. Vamos a orar a nuestro Dios. Después cantaremos la alabanza 206 y nuestro hermano Luis nos acompañará en esta alabanza, mis hermanos, en este himno. Y posteriormente ya vamos a dar término a esta escuela dominical. Vamos, oremos al Señor para agradecerle a Él. Padre bueno, muchas gracias le damos, Señor, en esta hora, por este momento que usted nos ha concedido, Señor, por tu palabra, Señor, expuesta, Padre bueno, por esta, Señor, lección, Señor, en la cual usted nos enseña, Señor amado, tu fidelidad, Señor, tu amor grande, Señor, que es absoluto, es inalcanzable, Señor, muchas veces incomprensible, Señor, pero tú eres eterno. Dice tu palabra que tú eres desde la eternidad ya hasta la eternidad, porque usted creó, Señor, todas las cosas y todo subsiste por medio de ti, Padre, de tu poder. Tú eres el Dios único, real, verdadero. Ayúdanos, Señor, a fijar cada día la mirada en las cosas celestiales, Padre. Toma el dominio, Señor amado, en cada momento en nuestras vidas. Y guíanos, Señor, conforme tu palabra, y capacítanos por medio de tu Espíritu Santo para tu servicio, para honra y gloria tuya, Señor amado. Esta gracia bendita, Señor, que usted ha derramado en cada corazón, este don único y especial, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor amado, este tiempo, este momento, Señor, y cada día, Señor amado, servirte con fidelidad. Gracias, Padre, te lo damos todo, Señor amado, la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Entonces, con el himno 206, nuestro hermano Luis, entone el himno, por favor. Señor le bendiga. Amén, mis hermanos. En el nombre del Señor. Veo Sión, tu gran destino cumple, que Dios es luz al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Nuevas alegres al mundo da, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mal, sin saber que de Cristo la agonía fue para darles vida celestial. Nuevas alegres al mundo dan, nuevas de redención, de amor y libertad. Es tu deber que salve de la muerte las almas por las cuales Él murió. Sé fiel si no quieres culpable verte de que se pierda lo que Dios ganó. Nuevas alegres al mundo dan, nueva de redención, de amor y libertad. Ved a toda tribu, pueblo y lengua, que Dios en el cual viven es su amor, que en la tierra muerto porque tenga todo mortal la vida en el Señor. Nuevas alegres al mundo dan, nuevas de redención, de amor y libertad.
Tus hijos manda con el gran mensaje, con tu dinero impulso a ellos da. En oración sustenta fiel sus almas, y cuanto gastes Cristo pagará. Nuevas alegres al mundo dan, nueva de redención, de amor y libertad. Amén. Amén. Un hermoso himno también, la cual nos decía mucha verdad. Decía, es tu deber que salves de la muerte las almas por las cuales Él murió. Ese está en la estrofa número 3, mis hermanos. Bien profundo el himno, y Señor nos bendiga, nos guarde, nos ayude a cumplir la misión que el Señor encomendó. Voy a pedirle a nuestra hermana Eliana, ay, me olvidé el apellido. Hermana Eliana Figueroa, parece que ya no se encuentra. A nuestro hermano Juan, que invoque la bendición final por esta escuela dominical. Señor le bendiga, mi hermano. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Dios eterno, te damos gracias, Señor, en este momento, lo cual nos has tenido, Señor, allí escudriñando tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos has mandado, Señor, a escudriñar tu palabra para ir por el camino correcto, Señor, que usted quiere que vayamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que cuando tú hablas, Señor, que nos has amado con amor eterno, Señor, oh Dios amado, y permite que en nuestras vidas siempre permanezca, Señor, y no desechemos nosotros, Señor, este amor tan grande para con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Ruego, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas para poder aplicar la palabra, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Cada día, Señor, caminar en fe, en confianza, en esperanza, Señor, porque sabemos, Señor amado, que solo por gracia, Señor, hemos recibido, Señor, esta misericordia. Señor, no es porque lo hayamos merecido, Señor, Dios mío, ni porque unos sean mejores que otros, Señor amado, sino solamente es tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor amado, dice tu palabra. Si alguien se cree ser alguien, Dios mío, Dios amado, y muchas veces no es nada, Señor, ante ti, Señor amado, mas ayúdanos a vivir en humildad cada día, Señor, porque eso es lo que a usted le agrada, mi Dios bendito. Padre eterno, ruego tu bendición, tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.